Muy buenas tardes para todos. Es un gusto darle la bienvenida a esta jornada de webinar, un espacio creado para compartir conocimiento, actualizar conceptos y discutir temas de alto interés para la industria. Durante el transcurso del año, nuestro objetivo es mantenerlos alineados con las tendencias actuales, los requerimientos regulatorios y las mejores prácticas para el control microbiológico en los diferentes sectores. En cada una de estas sesiones abordaremos temas relevantes que contribuyen al fortalecimiento del sistema de gestión de calidad, el riesgo microbiológico y el cumplimiento normativo dentro de la industria farmacéutica, cosmética, de dispositivos médicos y afines. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema fundamental para el aseguramiento de la calidad en procesos críticos, el monitoreo ambiental en áreas limpias, el cual revisaremos su importancia dentro del cronograma de control microbiológico, los parámetros que se deben considerar y cómo su adecuado monitoreo permite evaluar el estado del control de las áreas clasificadas, previniendo contaminaciones y garantizando la seguridad y calidad de los productos. Esperamos que esta jornada sea de gran utilidad para todos ustedes y que al final puedan llevarse conceptos prácticos y aplicados a sus procesos. Bienvenidos. Hoy nuestro webinar será orientado por Diana Garza Esteban, jefe de validaciones en BIFAR. Ella es microbióloga con especialización en estadística aplicada y con más de 5 años de experiencia en la industria farmacéutica. Cuenta con un amplio conocimiento en procesos de validación relacionados con control microbiológico, incluyendo estudios que involucran microorganismos y procesos industriales enfocados en el cumplimiento normativo y el aseguramiento de la calidad. Y nuestra jefe comercial, Daisy Becerra, la cual es bacterióloga especialista en auditoría y control interno, con más de 18 años de experiencia en el fortalecimiento de sistemas de gestión de calidad en sectores como industriales, farmacéuticos y hospitalarios, con gran trayectoria en implementación, evaluación y mejora de procesos, auditorías y cumplimiento regulatorio. Entonces, damos por empezar nuestra webinar. Buenas tardes a cada una de las personas que nos acompañan en esta ocasión. Reiteramos el agradecimiento por la participación en este espacio de aprendizaje. En esta ocasión, como mencionó Brian, vamos a hacer una revisión sobre un tema de importancia tanto en centrales de mezcla, radiofarmacias y a nivel industrial, correspondiente al monitoreo ambiental en áreas limpias, y vamos a enfocarnos un poco más en cuanto a la revisión de la importancia del mismo, el correcto planteamiento del programa de monitoreo microbiológico, y también tendremos la oportunidad de revisar algunos ejemplos sobre tratamientos cuando se presenten desviaciones en nuestros procesos. Entonces, en primera instancia, vamos a hacer una revisión de algunos conceptos básicos que nos permitan contextualizar el tema que estamos revisando. Vamos a hacer una revisión sobre el riesgo microbiológico, entender la importancia del mismo, un contexto y un objetivo de la aplicación y la evaluación del riesgo microbiológico, revisión a nivel normativo, qué lineamientos podríamos considerar para el planteamiento de nuestro programa de control microbiológico, una revisión en cuanto a la clasificación de las áreas de acuerdo a la normativa aplicable, algunos ítems que podrían usarse para el planteamiento del monitoreo, del plan del monitoreo microbiológico, la selección de los puntos y la frecuencia de aplicación de los mismos. Por último, haremos una revisión sobre la evaluación y la importancia de la correcta del plan de monitoreo microbiológico dentro de las diferentes instalaciones. Y ya para finalizar tendremos unas conclusiones claves resumiendo todo el tema previamente verificado. Dando inicio en este espacio, entonces como les mencioné, vamos a hacer una revisión sobre el control microbiológico. Es importante tener una noción y entender la importancia del mismo, dándolo como propósito o entendiéndolo como una herramienta que permite conocer el estado de los espacios bajo los cuales se lleva a cabo la producción y demás, considerando siempre el riesgo que puede estar asociado en la aplicación del mismo. Dentro de los ítems y objetivo de la aplicación del control microbiológico, vamos a encontrar en primera instancia la minimización del
ingreso de contaminantes a nuestro proceso que más adelante pueden ver afectando los atributos de calidad de nuestro producto terminado. También cuando yo acabo la aplicación de manera correcta del programa de control microbiológico, voy a tener la capacidad en etapa temprana de prevenir aquellas condiciones que puedan favorecer la proliferación de la carga microbiana dentro de mis procesos. Y de manera indirecta me va a permitir tener un monitoreo de las condiciones en cuanto a las instalaciones en las cuales se lleva a cabo la producción. ¿Por qué esto es importante? Cuando realizo el plan de control microbiológico, obtengo, ejemplo, un resultado fuera de especificación, tendría que hacer un análisis, entonces ahí voy a verificar si el sistema está cumpliendo, el sistema de ventilación está cumpliendo, si el proceso de limpieza está adecuado y demás efectos que podrían estar conllevando esta anomalía. Una vez entendido el propósito del control microbiológico, nuevamente es importante considerar que este tiene como propósito la prevención. Por lo tanto, en etapa temprana es importante hacer la identificación de las posibles fuentes de contaminación, tanto a nivel de materias primas, de procesos de limpieza, de sistemas de apoyo crítico. Ya una vez planteado el control microbiológico, el programa de control microbiológico, podemos también proyectar las acciones preventivas que yo pueda aplicar en el momento cuando se detecte algún tipo de anomalía en la aplicación del mismo. Y en adición, cuando yo tengo un programa de control microbiológico muy bien aplicado, voy a poder llevar cartas de control en las cuales voy a citar los resultados de los monitoreos constantes en mis entornos productivos y me permiten tomar decisiones en el momento correcto y que esto no me afecte los atributos de calidad de mi producto terminado, que pues de manera directa tendrían algún tipo de afectación negativa. Dentro de los factores que contribuyen al proceso de inserción de biocarga en los diferentes espacios de producción, vamos a encontrar 5 de gran relevancia. En primera instancia, podemos decir que el agua empleada como ingrediente se considera como el más crítico, debido a que si este no cumple con las características a nivel microbiológico, van a favorecer de manera directa la inserción de la carga en mi producto. Los ingredientes farmacéuticos que yo use en las diferentes etapas de producción deben contar con los certificados de mis proveedores que me aseguren el cumplimiento a nivel normativo en cuanto a la carga que pueden estar favoreciendo la inserción en mis procesos productivos. Los equipos de procesamiento, entonces debo contar con programas de calificación, calibración, mantenimiento, de acuerdo a el tipo de equipo que esté usando en mis entornos de producción, siempre asegurando el mantenimiento adecuado y el cumplimiento al nivel de especificaciones para el uso del mismo. El personal de fabricación. Como sabemos, los seres humanos pues estamos liberando constantemente partículas. Esto de manera directa afecta la calidad de los productos si no se tiene medidas de contención que vayan minimizando la inserción de la contaminación. Y por último, el entorno de fabricación. Los espacios en los cuales se lleva a cabo la producción siempre deben contar con sistemas de ventilación adecuados, con a nivel de estructura los elementos que minimicen la probabilidad tanto de inserción como de prevalencia de la contaminación, que más adelante pueda llegar a afectar la calidad del producto que se esté obteniendo. Esto en cuanto a los factores que podrían considerarse como más críticos. Sin embargo, vamos a encontrar un sinnúmero presentados en el capítulo 11-15 de la USP, que también van a considerar, por ejemplo, el proceso de fabricación. Importante que se mantenga una ruta que evite la contaminación cruzada. Ejemplo, que en la parte de dispensación tengamos separados todos los utensilios, el aire esté coherente con el proceso que se lleva a cabo en este espacio, que se lleva a cabo los monitoreos correspondientes en la etapa de
mezclado o la tapa de envasado también tenga sus controles independientes. De esta manera disminuimos la probabilidad de inserción de contaminación que pues afecte de manera directa los atributos de nuestro producto terminado. Importante también el diseño del sistema nuestro sistema de HVAC debe tener la capacidad de cambios de hora de acuerdo a la necesidad de la actividad que se esté llevando a cabo. La higiene y vestimenta de personal, como previamente les había mencionado, por indicar los que se podrían entender son más críticos para el desarrollo de los procesos de control microbiológico. En estas imágenes quería compartir con ustedes un resultado de un control microbiológico. Lo crítico de la parte de control microbiológico está asociado a la característica de los microorganismos, pues como saben, estos no son percibibles a simple vista, lo cual quiere decir que debemos usar metodologías que permitan la detección y la cuantificación en las áreas más críticas. Entonces, por ejemplo, acá podemos observar un conglomerado de hongos, de bacterias, que pues de manera directa afectan los atributos de calidad del producto. Adentrándonos un poco más en el tema, vamos a encontrar algunas normas que nos permiten, que nos brindan guías sobre el desarrollo y nos dan una explicación un poco más acertada sobre la importancia del desarrollo de los controles microbiológicos. En cuanto a las áreas de procesamiento aséptico en la USP, vamos a encontrar el capítulo 16, con título de Control microbiológico y monitoreo de ambientes de procesamiento aséptico. En este capítulo, de manera general, se presenta información respecto a las recomendaciones para ambientes en los que el riesgo de contaminación microbiano se controla mediante el procesamiento aséptico. Entonces nos presenta las metodologías usadas para el desarrollo de los monitoreos, también cuáles son los tratamientos que se deben dar cuando se presenten resultados fuera de especificación. Nos cita la ISO asociada a la cuantificación de partículas no viables. También vamos a encontrar el capítulo 11.15, haciendo referencia a los espacios en los cuales se genera la fabricación de productos no estériles. Y ya por último, dentro de las normas que trajimos en esta ocasión, vamos a encontrar la NTC 14644-1. En esta norma se define el desempeño de un ambiente limpio de acuerdo a la concentración de partículas totales por unidad de volumen. Entonces acá vamos a hacer una clasificación de las áreas de acuerdo a la cantidad de partículas no viables presentadas en las mismas. Importante tener presente la definición entre qué es una partícula viable y qué es una partícula no viable. Las partículas viables corresponden a los microorganismos que pueden estar presentes en las diferentes áreas y se van a cuantificar por UFCs, unidades formadoras de colonia, y de manera directa, cuando se presenta una gran concentración, van a representar un riesgo microbiológico en nuestros diferentes procesos, lo cual afecta de manera contundente los atributos de calidad del producto final. Ya cuando hablamos de partículas no viables, vamos a entender la presencia de polvo, de fibras. Estas se van a cuantificar de acuerdo al tamaño y la cantidad. Cuando hacemos la cuantificación de manera directa, hacemos una verificación del desempeño de nuestro sistema de ventilación. Importante cuando se hace la cuantificación de partículas y todo lo de la calificación del sistema, es verificar de acuerdo a la clasificación de nuestras áreas la necesidad de cambios de aire por hora. Ejemplo, un área ISO 8 puede tener un número de cambios de aire por hora de 10 a 25. Ya zonas más críticas, por ejemplo, las ISO 5, que serían clase A, van a tener una necesidad de cambios de aire por hora de entre 240 a 360 cuando se trabaja el flujo unidireccional. Adentrándonos un poco más en los conceptos básicos, entonces vamos a, en primera instancia, entender a qué hacemos referencia cuando hablamos de microorganismos. Entonces, cuando hablamos de microorganismos, hacemos referencia a seres vivos microscópicos, como les mencionaba, que a simple vista no podemos detectar, pero cuando se presentan en volúmenes elevados, representan un riesgo crítico sobre los procesos desarrollados en las áreas de evaluación.
Normalmente se hace un proceso de cuantificación en unidades formadoras de colonia que corresponde a un conglomerado de microorganismos cuantificados por la metodología aplicada. Y como les menciono, la presencia elevada de los mismos indica un nivel de contaminación microbiológica crítica. En cuanto a contaminación, pues esta la podemos encontrar de manera, con fuentes químicas, biológicas o físicas. Crítica, la parte biológica, complementario de lo previamente mencionado, debido a que normalmente no es percibible, ya diferente a una manita, un hongo, que pues es una contaminación a nivel industrial, pero pues es de fácil detección. Y cuando hablamos de contaminación cruzada, pues como previamente se mencionó, dentro de los parámetros que podrían, dentro de los puntos que podrían favorecer la afectación de los atributos de calidad, es el uso, ejemplo, de elementos que van destinados a la parte de dispensación, en la parte de mezcla y demás. Ese tipo de actividad favorece la contaminación cruzada que puede darse por agentes químicos o ya la parte microbiológica si no se hace la correcta limpieza o desinfección de los utensilios y de los espacios usados durante las diferentes etapas de producción. Ya adentrándonos en el tema, entonces vamos a encontrar un área controlada. Un área controlada corresponde a un espacio el cual va a tener unas características ya previamente definidas. Estas van a estar coherentes con la actividad que se desarrolla. Entonces, por ejemplo, esta área controlada va a tener un sistema de ventilación por medio del cual se evita la inserción de contaminantes que pues de manera directa afecten los atributos de calidad del aire, de nuestro producto. Debe tener un flujo definido en cuanto a partículas y también se debe tener pues un monitoreo constante de la cantidad de microorganismos. En esta imagen podemos observar un espacio normal de producción, entonces tenemos el personal, tenemos los equipos, tenemos un flujo de aire, el desarrollo de la actividad. Importante, cuando se tiene ya definido el espacio de nuestras áreas limpias, es importante, una vez ya calificadas, plantear el programa de monitoreo microbiológico. Este programa de monitoreo microbiológico va a estar siempre acompañado de acuerdo a un análisis de riesgos en cuanto a los puntos que debo monitorear. Este programa microbiológico, cuando se aplica de manera correcta, me va a permitir evaluar la eficiencia de mi proceso de limpieza y de sanitización aplicado a los diferentes espacios, a los equipos, va a permitir detectar los cambios en el control. Entonces, cuando tengo cartas de control y mes a mes voy tomando mi control microbiológico, de acuerdo a la criticidad de la actividad, voy a lograr cuantificar y verificar el estado de mi espacio respecto a los límites de alerta y límite de acción previamente definidos. Y a través de esto, pues garantizo el monitoreo de las tendencias. La criticidad de los sistemas de ventilación y pues ya la parte de las áreas controladas van a depender de manera directa del proceso que se esté desarrollando. Esta criticidad también va a estar pues asociada al desarrollo del sistema de ventilación. Entonces, el sistema de ventilación va a permitir hacer como un filtro del aire que se está ingresando al espacio, garantizando la obtención de un aire con una calidad de 99.9%, que normalmente se usa en filtro CEPA, y de esta manera se minimiza la probabilidad de inserción de contaminación que pueda llegar a afectar nuestro producto. Este sistema de filtración pues va a retener tanto partículas viables como partículas no viables, y la eficiencia de filtración aumenta, pues como les mencionaba, de acuerdo a la clasificación del área en el cual se está ubicado. La clasificación de las áreas va a estar asociada al riesgo terapéutico del producto. Entonces, vamos a tener productos estériles que su vía de administración va a ser, ejemplo, intravenosa. Entonces, cuando se administra de esta manera, no tenemos una barrera secundaria que pueda minimizar el efecto secundario debido a la presencia de algún tipo de agente exógeno que
presente alguna alteración en el paciente. En ese caso, las áreas en las áreas en las cuales se lleva a cabo la preparación de los productos más críticos, van a tener como exigencia una condición ambiental de mayor nivel. Entonces, entre mayor aumenta el riesgo terapéutico, mayor aumenta el requerimiento de la calidad ambiental. Dentro de los tres aspectos principales que se deben considerar para la generación y el diseño de las áreas, es importante la protección del producto, la protección del personal y la protección del medio ambiente. Entonces, acá, como podemos observar en la imagen, vamos a encontrar un sistema de ventilación sencillo, sería una clasificación D, en el cual, área en la cual se puede dar un tránsito, una dispensación. Ya llegamos a una área controlada, y ya llegamos a una área crítica cuando se da el proceso de dispensación del producto, en la cual se debe mitigar la probabilidad de inserción de algún tipo de agente que, pues, primero afecte la calidad del producto o que de manera directa también pueda generar afectación en el personal. Y bueno, cuando llevo a cabo la aplicación del programa de control microbiológico, ¿qué ganancia tengo en mi central de mezclas, en mi radiofarmacia, a nivel industrial? Pues primero, como previamente les había mencionado, cuando yo aplico un control microbiológico de manera adecuada, tengo de primera instancia información sobre la calidad de mi sistema de ventilación. Por lo tanto, logro conocer la carga microbiana y de esta manera puedo adelantarme a los sucesos y plantear medidas de contención por si se llegan a presentar algún tipo de desviaciones. También logro verificar la condición de limpieza de mi área, la condición o la efectividad de los sanitizantes que yo estoy aplicando, si en efecto conservan su nivel de eficiencia sobre la carga de microorganismos que pueden estar presentes en este tipo de áreas. También puedo confirmar el estado de control de mi sistema de ventilación, de mi sistema de apoyo crítico. Y por último, cuando aplico el programa de control microbiológico de manera adecuada, puedo, como les había mencionado, puedo detectar desde temprano las desviaciones que pueden presentarse y mitigar su efecto secundario. Para el desarrollo del control microbiológico, del programa de control microbiológico, podemos encontrar tres tipos de metodologías. Uno correspondiente al monitoreo de ambientes, de superficies y de personal. Más adelante los veremos a detalle. Sin embargo, la aplicación de este va a estar asociado en cuanto a la criticidad de las operaciones que se desarrollan. En cuanto a la frecuencia de las áreas en las cuales se lleva a cabo actividades asépticas, la medida de aplicación de las mismas es mayor. Y el momento normalmente se toma al inicio puede ser del desarrollo del proceso crítico y al finalizar el proceso que se llevó a cabo. Importante, el monitoreo microbiológico es complementario al desarrollo de la validación de nuestros sistemas de ventilación, al desarrollo de la validación del proceso de limpieza y sanitización en las diferentes áreas de nuestros espacios de producción. Ya para continuar, entonces cedo la palabra a Daisy. Ella nos va a hacer una revisión sobre la importancia de la aplicación del monitoreo ambiental y algunos ejemplos. Diana, muchas gracias y bueno, a todos bienvenidos y gracias por la participación en estos eventos de gran interés para nosotros. Listo, yo voy a tomar el tema desde por qué es tan crítico el monitoreo ambiental, pero quiero enfocarme en el impacto que tienen cada una de nuestras acciones en el producto final. Entonces, iremos viendo paso a paso cómo puedo yo afectar o sumar a cada uno de mis procesos y ser garantes de la calidad que queremos lograr. Entonces, durante mi participación vamos a encontrar unos estudios de caso que agradezco que participemos. Yo les voy a explicar cómo será la dinámica. Vamos a iniciar. ¿Por qué es crítico el monitoreo ambiental?
Principalmente, ¿por qué? Porque es el componente esencial de un sistema de aseguramiento, ¿cierto? Entonces debemos comenzar a ver este monitoreo ambiental más como una herramienta que me va a permitir evaluar continuamente el estado microbiológico de nuestras áreas limpias, pero también la eficacia de todas las prácticas operativas que yo tengo implementadas en cada uno de mis procesos. Continuemos. Listo. Entonces, ¿por qué es crítico? Tenemos una prioridad importante, la número 1. ¿Y cuál es? La seguridad de mi paciente. El monitoreo ambiental me va a permitir identificar en primera instancia cualquier factor de contaminación que podría comprometer a mi producto. Si compromete a mi producto directamente, ¿quién se va a ver afectado? Mi paciente. Debemos recordar que cada muestra representa no solo un compromiso con la calidad, sino también en la salud pública, sea cual sea la industria en donde nosotros trabajemos. No es solamente cumplir una norma, sino tener todas las herramientas para responder ante los requerimientos regulatorios de los entes de control. El monitoreo me va a permitir realizar una detección temprana. ¿Por qué? Porque identificar el problema de manera temprana me va a permitir, digamos, reducir costos hasta en un 80% en implementación de acciones inmediatas y no tener que después, de liberado algún producto, tener que tomar acciones que me pueden llevar, pues, a incluso sanciones. Ese monitoreo me va a permitir realizar una validación continua. Yo voy a poder en tiempo real tener control de cada uno de los objetivos de mi operación y voy a poder evidenciar la efectividad de los controles y los procedimientos que estoy tomando. También me va a minimizar la posibilidad de contaminaciones cruzadas, desviaciones y rechazos de lotes. ¿Esto qué me va a reducir? Pues el retiro de mercado. Si yo conservo todos estos controles de los monitoreos microbiológicos, voy a poder garantizar una continuidad en mi operación, lo que va a generar, ¿qué? Confianza en mis clientes y pues voy a tener acceso a muchos más mercados. Entonces, si ustedes ven, esto es un proceso transversal y el papel de cada uno de nosotros como garantes de este monitoreo, pues se ve reflejado incluso en el crecimiento de la compañía y en la seguridad de los pacientes. Siguiente, por favor. Listo. Importante. La clasificación de las áreas limpias son la base sobre la cual nosotros debemos estructurar nuestros monitoreos ambientales. Esta clasificación, como ya nos lo dijo Diana anteriormente, nos va a permitir definir todas las condiciones, la frecuencia y los límites aceptables para cada una de nuestras áreas. Aquí, a modo pues de conocimiento general, recuerden que nosotros tenemos correlación entre clasificaciones de buenas prácticas de manufactura e ISOs, entonces tenemos grados de A a D y equivalentes de ISO. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta en cuanto a la clasificación de las áreas? Que ellas nos van a permitir generar estrategias basadas en el riesgo y nos va a permitir priorizar nuestros puntos críticos. Estas clasificaciones son orientativas. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, tenemos que ser muy estrictos con su implementación, debemos también especificar los riesgos que están inherentes a cada uno de nuestros procesos porque son completamente diferentes. Siguiente, por favor. Conocer los límites microbiológicos por clasificación es fundamental. Es fundamental porque de acuerdo a eso yo lograré hacer una correcta interpretación de cada uno de nuestros resultados. Es importante no considerar estos valores como regulatorios, sino más bien vuelve como herramientas de tendencias que me van a permitir evaluar el estado de control de mi ambiente. Estos límites funcionan como niveles de alerta y niveles de acción. Entonces, esos niveles de alerta son los que nos indican posibles desviaciones del estado normal de mi ambiente, mientras que los niveles de acción son aquellos que requieren una investigación formal y una implementación de acciones
correctivas inmediatas. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Que el conocimiento y la correcta aplicación de estos límites nos van a permitir detectar esos cambios graduales de carga microbiana ambientales, nos vamos a poder anticipar a cualquier riesgo de contaminación y mantener los controles microbiológicos de los procesos estables sin que me vayan a generar ningún impacto negativo en nuestros productos. Continuemos. Para arrancar con todo el tema de monitoreo, entonces vamos a iniciar con ambientes. Entonces abordaremos los principales métodos, te me adelantaste, pero listo, no importa. Los principales métodos de evaluación de ambientes. ¿Qué nos va a servir evaluar ambientes? ¿Para qué lo vamos a hacer? Porque es importante que nosotros evaluemos la presencia, y no solo la presencia, sino el comportamiento de los microorganismos que se encuentran dentro de nuestras áreas limpias, ya que así yo voy a poder estar haciendo un control del comportamiento de nuestras cepas en cuanto a resistencias y eficacia de nuestros procesos de desinfección. Vamos a iniciar con el muestreo por sedimentación. Esto es un repaso rápido, todos lo sabemos, pero pues no está de más tenerlo presente. Entonces, el muestreo de ambientes tenemos dos tipos. Tenemos el de sedimentación, que también lo conocemos como placa expuesta. Su objetivo principal, ¿cuál es? Una captura pasiva de partículas que caen por sedimentación. Las prácticas recomendadas para llevar a cabo un buen muestreo por sedimentación, entonces se basan primero, y algo muy importante son los tiempos de exposición. La USP nos indica que de 4 a 5 horas son los tiempos que deben ser para este tipo de evaluaciones, ya que tengamos en cuenta que la efectividad de esto es que lo hagamos en los procesos operativos. Algo muy importante también cuando vamos a hacer algún muestreo por sedimentación es tener en cuenta la ubicación de las placas, ¿cierto? Efectivo que utilicemos a la altura de las operaciones, que detectemos los puntos críticos. Debemos asegurar también la estabilidad de la placa y que no tengamos ningún tipo de obstrucción de flujos de aire. Ya después de esto, pues ser garantes de toda la parte analítica del proceso, que son los tiempos y temperaturas de incubación, y con eso lograremos adecuados resultados. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar los muestreos de ambientes con sedimentación? Pues es un método sencillo, ¿cierto? Es económico, no requerimos ningún tipo de equipo y nos va a poder reflejar las condiciones reales de mi área. Tenemos limitaciones, claro. ¿Por qué? Porque es un método netamente cualitativo y, bueno, tenemos algún sesgo hacia partículas grandes y además que de acuerdo pues a la norma debe ir complementado con muestreos de aire activo. También quiero dejarles las tasas de recuperación sugeridas de acuerdo a la clasificación. Importante que las conozcamos porque con base a eso es que vamos a poder identificar especificaciones fuera de los rangos permitidos. Siguiente. Listo. También para ambientes conocemos el muestreo por aire activo. Entonces, a continuación, yo tengo como un checklist de lo que debemos tener en cuenta cuando hacemos un muestreo por aire activo. Primero, vamos a tener que planificar. Es importante, cuando trabajamos con aire activo, establecer ese plan de puntos de muestreo y la frecuencia. ¿Cómo vamos a obtener estos datos? Pues de acuerdo a la evaluación de los riesgos de cada uno de nuestros procesos y a la criticidad de cada una de las áreas de trabajo. Debemos tener en cuenta que tenemos que preparar nuestro equipo, ser garantes de que el equipo esté calibrado, ¿cierto? Vamos a verificar que antes de iniciar se hayan completado las operaciones de desinfección y vamos a preparar también y garantizar las placas de medio que vamos a utilizar con nuestro equipo. ¿Listo? Importante tener presente el volumen de muestreo. Una de las ventajas de trabajar con aire activo, ¿cuál es? Que vamos a tener un volumen fijo de aire que me va a permitir dar un valor cuantitativo en el momento de emitir un resultado de un monitoreo por aire activo.
Ya después, pues vienen etapas muy importantes de la parte analítica, que es la incubación según los procedimientos validados, lograr identificar los microorganismos e ingresar pues todo lo que son lotes de controles, tanto positivos como negativos. Pero allí no nos debemos quedar. Todo resultado debe generar un análisis de tendencia, porque es aquí donde viene el impacto de realizar este tipo de muestreos. Debemos hacer un cálculo de las tasas de incidentes de contaminación, analizar las tendencias mensuales y así poder evaluar el estado actual de cada una de mis áreas. Es importante que cada uno de los certificados, de los resultados emitidos de estos muestreos sean analizados, porque debo conocer cuál es mi carga bacteriana y pues de allí es donde voy a comenzar a trabajar en todas mis prácticas de mejora. Recuerden, somos garantes de calidad. Continuemos, por favor. Cuando hablamos de superficies, entonces es importante saber que esto nos va a permitir identificar posibles contaminaciones. Y aquí también nosotros somos los directos responsables porque somos los que debemos aplicar las buenas prácticas y los protocolos definidos por cada una de sus instituciones de desinfección. Siguiente. Listo. Acá, pues básicamente ya todos los conocemos, pero quise traerlo porque me parece importante resaltar que cuando hablamos de muestreo de superficies tenemos dos métodos diferentes. Tenemos uno que es por placa de contacto y otro por hisopo. Entonces, recordemos que ambos métodos son complementarios. Es decir, si yo voy a hacer un muestreo de superficies, no debo descartar ninguno de los dos métodos. ¿Por qué? Rápidamente. Recuerden que cuando vamos a hacer una toma a superficies planas, lisas, yo puedo utilizar mi placa roda porque voy a garantizar que voy a tener una correcta toma de la muestra. Pero en cambio, si voy a tener superficies que no son regulares o que son de difícil acceso, será el hisopo, pues la herramienta que voy a utilizar para poder realizar un correcto muestreo. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con placa roda? Bueno, primero, pues que me va a permitir tener un dato cuantitativo. Es rápido porque voy a hacer un contacto directo con la superficie y voy a poder tener grados de reproducibilidad porque pues es un protocolo ya estandarizado. En el hisopo pues tengo muchos factores que me pueden afectar, pero también voy a poder recuperar crecimientos o si tengo microorganismos. ¿Qué es importante saber? La ventaja del hisopo, pues es mi elemento ideal para llegar a esas zonas difíciles. Y pues, perdóname, nos va a permitir muestrear diferentes espacios. Continuemos. Acá, pues básicamente representarles que en ambos métodos vamos a obtener crecimiento, en ambos métodos vamos a poder identificar, ¿cierto? Y nos va a servir como control. Recuerden, uno es complemento del otro. Les quise adjuntar esta tabla porque es importante conocer las especificaciones por clasificación de área de cada uno de nuestros métodos, porque con eso vamos a tomar decisiones. Continuemos. Listo, se viene un tema muy interesante que es el muestreo de personal. Continuamos, por favor. Quise traerles acá, aprovechar el espacio y llamarlo trabajo con conciencia. ¿Por qué trabajo con conciencia? Resulta que se han realizado diferentes estudios en donde se ha podido establecer que el factor principal de contaminación en los diferentes procesos de producción vienen desde las personas. Entonces, es importante tener claridad en cómo hago las cosas,
si existe un protocolo de vestimenta, un protocolo de lavado de manos, un protocolo de ponerme guantes, seguirlo porque nosotros somos fuente alta de contaminación y pues el factor humano juega un papel determinante en la confiabilidad de los resultados. Esto es más una invitación, un llamado a tener cultura de conciencia en la calidad. ¿Listo? Eso era como, básicamente, hay muchos estudios que nos llevan a esta misma conclusión. Entonces, es de nuestra responsabilidad poder bajar esos índices de contaminación que vienen desde nosotros. Entonces, siguiente, por favor. Cuando hablamos de muestreo personal, es importante saber qué y cuándo muestreamos. Entonces, manos y guantes, es importante. El muestreo microbiológico en manos es un indicador crítico en la eficiencia de las prácticas asépticas y del control de contaminación generado por el personal dentro de las áreas limpias. Este muestreo debe hacerse antes de las intervenciones críticas, durante los procesos y obligatoriamente al final de cada lote de producción o de cada actividad, ¿cierto? Entonces es importante tenerlo en cuenta. La vestimenta. Entonces, la competencia en la postura del uniforme es fundamental para garantizar que el sistema de barrera funcione correctamente, ¿cierto? La frecuencia y todo esto va definido de acuerdo al proceso, pero sí es importante saber y seguir todos y cada uno de los protocolos de vestimenta. Mira que con eso podemos reducir o mitigar un poco las contaminaciones cruzadas. Da lo mismo que tú tengas tu uniforme estéril, que la compañía te brinde todas las herramientas si no lo hacemos ni lo usamos bien. Y ya vimos que el impacto que puede generar estas contaminaciones en los productos, pues, ¿qué es importante saber cuando vamos a hacer un muestreo de personal y no se nos puede olvidar nunca? Primero, documentar muy bien la actividad, es decir, identificar el operador, identificar la actividad que estaba realizando, el punto exacto del muestreo, hora y condiciones del área durante el mismo muestreo. ¿Por qué? Porque en el caso que yo tenga una desviación va a ser mucho más sencillo ir a evaluar ese punto crítico o ir a atender con acción correctiva ese momento o ese personal. ¿Qué es importante saber acá y lo quise traer resaltadito? El muestreo del personal es fundamental para evaluar la efectividad de las prácticas asépticas y la vestimenta. No debe ser percibido como punitivo, sino como una herramienta de mejora continua. Que podamos estar haciendo retroalimentaciones a nuestro personal, importante, que nosotros mismos seamos conscientes de cada uno de los pasos que hacemos en el momento de vestirnos, en el momento de desvestirnos, en el momento de ponernos guantes, de quitarnos los guantes, en el momento de limpiar, los tiempos de permanencia de cada desinfectante. Esto se llama un trabajo con conciencia, ¿listo? Y es pues la invitación que aquí queremos que se lleve en el día de hoy. Entonces, hay 3 puntos críticos de cuando hacemos un muestreo de personal. El primero, la identificación microbiológica. Es importante caracterizar todos los microorganismos recuperados para determinar el origen, porque pues podemos encontrar de flora humana y también versus flora ambiental, y así poder evaluar los patrones. En cuanto al análisis de tendencias, esto nos va a ayudar a evaluar las tasas por operador individual, voy a poder hacer una evaluación del equipo, identificando así las necesidades de pronto de retroalimentaciones específicas en mis procesos. Y bueno, lo más importante, acciones correctivas. Por lo general, estas van encaminadas en el refuerzo de las prácticas de vestimenta, y pues todas las actividades inherentes a nuestra área limpia. Siguiente. Aquí podemos ver 2 métodos en donde hacemos un muestreo de personal, lo podemos hacer por hisopo o también lo podemos hacer por contacto. Importante, todos somos garantes del proceso. Siguiente. Listo. ¿Qué pasó?
existe, pasa en todo lado. Tuvimos resultados fuera de especificación. Entonces, a continuación, pues, estructuré como una serie de paso a paso para poder darle como un mejor manejo y que nosotros tengamos en cuenta en cuál de cada una de estas actividades nuestras funciones cumplen gran valor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, notificar. Vamos a notificar al personal responsable inmediatamente, vamos a aislar el área afectada, vamos a limpiar, vamos a desinfectar según protocolos, revisamos equipos, revisamos área. Vamos a hacer una verificación técnica. Entonces, que si contemos con los medios de cultivo validados, que de pronto las condiciones en las que realizaron los análisis fueron las adecuadas, que nuestros controles ingresaron, ¿cierto? Eso es muy importante también garantizarlo. Después de esto, vamos a hacer una investigación de la causa raíz. Aquí, pues, vamos a analizar las prácticas del personal, vamos a revisar los programas de sanitización que tenemos implementados, vamos incluso a revisar la integridad del flujo de aire, métodos, ubicación del muestreo, tantas variables que pueden afectarnos para tener resultados fuera de especificación que tenemos que contemplar. Por eso es importante que en el momento de realizar el muestreo, ya sea que ustedes lo tomen o que cuenten con un proveedor de este servicio, que seamos conscientes de la actividad que se realiza. Yo siempre les digo, es importante cuando van nuestras compañeras auxiliares a cada una de sus instituciones, que ustedes estén pendientes del proceso. Qué chévere que es hacer una retroalimentación en donde ustedes tengan la confianza de lo que se está haciendo, que de pronto en el momento que una especificación se salga, ustedes sean conscientes, sí, de pronto ella me explicó, ella me dijo, yo le dije, porque esto es una retroalimentación de ambas partes y de ser continua. Después de que tengamos, pues, la investigación e identificación de todas estas causas, es importante evaluar el impacto. Entonces, si se vio o no se vio afectado el producto, y comenzamos a hacer revisión desde proximidades a áreas críticas, vamos a hacer revisiones en operaciones críticas, y allí se va a tomar la decisión si hubo o no impacto y pues se decide si se libera o pues se retiene la producción. Cuando ya tenemos como todo esta estructura, vamos a comenzar a hacer una implementación de acciones correctivas y preventivas, en donde ya como logramos identificar de pronto la causa probable, entonces vamos a comenzar a actuar sobre esa causa y vamos a reforzar. Reforzamos ya sea en reentrenamiento del personal, o vamos a revisar la eficacia de nuestros desinfectantes, o de pronto los tiempos, o bueno, tantas cosas que nos pueden afectar. Pero nada de eso nos va a generar impacto si no hacemos seguimiento. ¿El seguimiento qué es? Monitorear la efectividad de la capa. Yo ya identifiqué el problema, identifiqué la causa, le propuse una acción correctiva, pero si yo la dejo ahí, puede que vuelva y pase, vuelva y pase. Entonces, lo importante acá, ¿cuál es? Es el seguimiento. Ese seguimiento principalmente se puede basar en recalcular nuevamente las tasas de recuperación. Aquí ya no vamos a decir, no, nos toca hacer algo mensual, sino venga, ya como que vamos a hacerlo semanal, y pues bueno, vamos hasta que logremos confirmar el retorno del estado del control validado al que veníamos, digamos, acostumbrados. Desviaciones significativas. Entonces, llamamos una desviación significativa a recuentos por encima de 15 unidades formadoras de colonia en una única muestra, en una clase ISO 5, ya en aire, superficie personal. Aquí ya debemos entrar a hacer una investigación exhaustiva. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a revisar al menos 2 semanas datos previos, vamos a buscar correlacionar causas o patrones inusuales que se pudieron presentar. Sí o sí tenemos que hacer identificación de microorganismos recuperados y pues bueno, lo más importante, vamos a evaluar proximidades a zonas críticas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con base a eso es que yo voy a medir el impacto. Principios claves. Entonces, acá importante es saber pues que todos los operadores, los analistas, somos portadores de microorganismos. Entonces, esa va a ser la primera factor a mitigar, ¿no? Entonces, la carga microbiológica que contenemos nosotros, pues, es la más alta que vamos a encontrar en un área limpia. Entonces, comenzar a trabajar desde allí.
Debemos tener en cuenta que las tasas de recuperación en ISO 5 deben ser siempre bajas. O sea, yo no voy y no puedo permitir ningún tipo de tendencias ni de fluctuaciones significativas en estos resultados, porque implica que yo no esté cumpliendo o que mis procesos no sean eficaces. Y por último, la identidad de los microorganismos como factor clave de la investigación. ¿De qué sirve? Porque es que aquí es donde yo digo, esta sí era una cepa nativa mía, esta no era, de pronto esta ya me está generando resistencia. Entonces allí nos lleva a otro tema que es que, bueno, ya aquí entramos a hacer una validación, porque necesitamos hacer una validación de todos nuestros procesos de limpieza y desinfección. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un resultado fuera de especificación nos lleva mucho trabajo, ¿cierto? Que es necesario, pero qué chévere que es trabajar con muy buenas prácticas para evitar tener que hacer todos estos análisis de causa. Siguiente. Listo. Entonces, les dije que esto iba a ser interactivo. Entonces, quiero mostrarles estudios de caso. La idea es que todos podamos saber interpretar desviaciones y saber qué hacer. Entonces, yo les voy a dar el estudio de caso. Si ustedes se dan cuenta, tengo las 4 factores que me van a llevar a mi resultado de un estudio de desviación, pero ustedes me van a ayudar con la variable que está tapada. Entonces, vamos con el primer caso. Las respuestas me las van a dejar ahí por el chat y me van a ayudar a leerlas. Entonces, tengo una primera desviación. Recuperación alta en área ISO 5 durante un llenado. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la desviación? Resulta que recuperé más de 25 unidades formadoras de colonia en un muestreo de aire activo en zona crítica de llenado aséptico ISO 5. ¿Cierto? Ese es el problema. Ese fue mi resultado. Causa raíz. ¿Qué creen que pudo haber pasado? Tengo un recuento demasiado alto en un muestreo de aire activo. Entonces, si quieren por chat, me dicen, ¿qué puede ser la causa raíz de que yo tenga esta desviación? A ver. Entonces, está muy sencilla. Yo no alcanzo a ver el chat. Listo, nadie, ¿qué pasó? Bueno, tenemos la primera respuesta. Nos dice Vladimir, hay presencia de muestras impurezas. Y nos dice Maribel Rojas, una falla en el proceso por parte del personal. Nos dice Jacinto, falta de capacitación del personal respecto al comportamiento aséptico. Nos vuelve a decir Maribel, o de los equipos. Y Listo. Tania Camargo nos comenta, contaminación por personal, falta de técnica aséptica. Listo, entonces, Julián vamos nos aquí. dice posible falla en la cascada de aire. Listo, entonces, principal. Entonces, algo súper importante. Entonces, ¿de dónde viene nuestra desviación? Viene de un muestreo de aire activo. Entonces, si quieres, continuemos para descifrar la respuesta. Lo primero que yo voy a ir a ver es que una deficiencia en la técnica séptica del operador en la manipulación de componentes críticos. Muy bien, exactamente. Aquí tenemos que entrar a revisar todo lo que nos puede afectar. ¿Qué vamos a comenzar aquí? A ver, una deficiencia en la técnica. Entonces ahí vamos a entrar a ver el operador, qué hicimos, qué no hicimos, ¿cierto? Es importantísimo y me gusta esta participación porque pueden ser muchas cosas. Ustedes mismos lo dijeron. ¿Qué tenemos que hacer? Llegar a esa causa raíz. Acción correctiva. Entonces, listo. Reentrenamiento intensivo. Y podemos hacer una certificación obligatoria en técnicas asépticas para todo el personal. Algo está fallando, algo está pasando, ya lo identifiqué. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues actuar. ¿Cómo? Nos capacitamos las veces que consideremos necesarias, porque debemos garantizar nuestro proceso. El resultado que vamos a obtener, ¿cuál es? Pues una reducción sostenida de la tasa de incidencia de menos del 1% para un área ISO 5, que es lo que la norma nos está pidiendo. Listo, muy bien, gracias por participar. Sigamos con el siguiente caso. Aquí tengo otra desviación. Resulta que tengo un incremento sostenido en placas de sedimentación ISO 7.
tengo una tendencia al alza en placas de sedimentación que fueron expuestas 4 horas durante 3 meses consecutivos, ¿cierto? Entonces, ojo, ya tengo 3 meses en donde tengo unos resultados altos en cuanto a mis tasas de recuperación. La causa raíz, ¿qué puede ser? Estoy evaluando aire, ¿cierto? Ambiente. ¿Qué puedo tener? Un deterioro progresivo de mis filtros EPA con pérdida de eficiencia en la retención de partículas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la acción correctiva? Rápidamente. Acción correctiva. Muy bien, cambios de filtros, muy bien. Listo, rápidamente, Brian. Dice, mantenimiento preventivo del equipo HVAC y Ujú. mantenimiento del sistema HVAC. Perfecto, vamos Listo. Entonces, acción correctiva inmediata. Ustedes lo dijeron. Reemplazo inmediato de los filtros, ajuste de frecuencias y mantenimientos preventivos del sistema HVAC. Muy bien. ¿Qué resultado espero yo encontrar con esta implementación? Un retorno inmediato de la tasa de incidencias de menos del 3%. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un ISO 7 con estabilidad sostenida. Rápidamente, siguiente caso. Este es muy chévere porque es muy frecuente. Entonces, ¿cuál es nuestra desviación? Contaminación recurrente con bacilos SP en superficies. La desviación detectada, ¿cuál es? Tenemos una recuperación recurrente de bacilos, que es un formador de esporas, ojo, porque también es importante, yo siempre les he dicho, identificar mi microorganismo. En superficies críticas en equipos, la causa raíz. ¿Qué puede ser? Entonces, es un bacilo y es un formador de esporas. Muy seguramente el agente sanitizante que yo estoy utilizando no es efectivo contra esporas bacterianas resistentes. Entonces, la acción correctiva, ¿cuál será? Pues el cambio a desinfectantes con agentes esporicidas como el peróxido de hidrógeno y la validación del programa de limpiezas. Recuerden, de aquí parte la importancia de contar con nuestros procesos validados. ¿Y cuál será el resultado? Rápidamente los leo. ¿Cuál creen que es el resultado de que yo cambie mi sanitizante? Está muy fácil. Vamos a desbloquearla porque estamos cortos de tiempo. Dice, eliminación de contaminación microbiológica, eliminación de esporas, disminución o ausencia del microorganismo, corrección de muestras. Perfecto, listo. ¿Y el resultado lo podemos descubrir, por favor? Una eliminación completa. Si yo garantizo que utilice un adecuado sanitizante, voy a poder obtener una eliminación completa de la recurrencia de este bacilo en mis monitoreos posteriores. Y para finalizar, siguiente, por favor. También muy frecuente. Detección de Staphylococcus aureus en guantes. La desviación detectada, ¿cuál va a ser? Pues la recuperación de Staphylococcus aureus, que hace parte de la flora humana, en muestreos de guantes de la operación en área crítica. ¿Cuál es la causa? Este está muy fácil, pero lo vamos a desarrollar rápidamente. Si quieres lo descubrimos. Entonces, cuando yo comienzo a detectar, muy bien, Julio, Staphylococcus aureus, entonces van a hacer varias cosas. Primero, vestimenta inadecuada que está permitiendo la migración de los microorganismos desde la piel al operador hacia los guantes. Mal lavado de manos, ¿cierto? La acción correctiva, ¿cuál es? Una revisión completa del procedimiento, de cómo nos estamos vistiendo, de cómo estamos ingresando, ¿cierto? Y mejorar de pronto los materiales de barrera cuando vamos a ingresar a las áreas. ¿Cuál es el resultado esperado después de la aplicación de la acción correctiva? Tasas de incidentes en guantes reducidas a menos del 1%, con 0 detecciones de Staphylococcus aureus. Listo, perfecto. Muchas gracias por la participación. Como conclusión y un plan de implementación, entonces recuerden, primero, tenemos que diseñar un sistema, un monitoreo basado en los riesgos. Hay que desarrollar un plan de monitoreos considerando la criticidad de cada uno de nuestros procesos, la clasificación del área y los puntos de mayor riesgo de contaminación. Estos son diferentes en cada una de las compañías. Todos
son diferentes, así que es importante por eso hacer análisis de tendencias y de nuestros propios comportamientos. Recuerden que los límites son sugeridos, pero nosotros sacamos nuestras tendencias. Debemos tener en cuenta un enfoque integral, hacer combinación de métodos complementarios, que sedimentación, que aire activo, que hisopo, que placa roda, para lograr resultados mucho más robustos en nuestro monitoreo. Gestión de desviaciones, vamos a definir los criterios de reacción ante resultados, qué vamos a hacer, si sale esto, si sale lo otro, debemos tener documentado todo un sistema de identificación de capas, y así esto nos va a permitir llevar a cabo investigaciones mucho más rápido y de mayor impacto. Tener en cuenta las tasas de incidentes. Hay que establecer las tasas iniciales con datos propios de nuestros procesos y volvemos a retabular mensualmente la frecuencia de detección de las contaminantes. Por eso es importante saber interpretar cada uno de los resultados y conocer nuestras áreas. Esto de cualificación y capacitación, nosotros siempre debemos estar actualizándonos y actualizando a nuestro personal, incluso nosotros mismos, de cómo lo estamos haciendo, mejorar cada día. ¿Y cómo lo hacemos? Pues garantizando el cumplimiento de todos los protocolos establecidos y siempre estar abiertos a la mejora continua, mantener trazabilidad completa en todos y cada uno de los análisis sistemáticos y las tendencias y la revisión. Recuerden que el monitoreo ambiental efectivo garantiza la calidad y seguridad de nuestros productos. Siguiente. Listo, y este es un recorderis para no olvidar. Siguiente. Recuerden que todo este monitoreo también debe ir acompañado de todo lo que es el control microbiológico de nuestros productos, y esto pues es un abreboca a todo lo que serán las webinars este año, porque siempre es importante estar actualizándonos en todo lo que son esterilidades, endotoxinas y todos y cada uno de los análisis que nos van a permitir mantener un flujo de control de calidad efectivo. Recuerden que nosotros debemos ser garantes de todo lo que es calidad y sistemas regulatorios. Entonces, pues esta es una invitación para que también tengamos en cuenta que debemos ser competitivos y garantizar que se lleven a cabo todos estos análisis. Siguiente, por favor. Aquí, un resumen de cada una de los análisis, pero aquí con esto quiero finalizar recordándoles que pues en Bioanálisis Farmacéuticos estamos comprometidos con la garantía de la calidad y el acompañamiento técnico a todos nuestros clientes. Nuestro objetivo es apoyar y fortalecer todos y cada uno de sus sistemas de controles microbiológicos mediante servicios especializados, asesorías técnicas y programas de capacitación continua. Recuerden que cuentan con nosotros para todos sus proyectos de implementación, de arranques, monitoreos mensuales. Creemos firmemente en la formación y en el trabajo en conjunto con nuestros clientes y consideramos que esta es la base para garantizar procesos robustos, cumplimientos regulatorios y sobre todo la seguridad del paciente, que pues es nuestro objetivo como compañía. Con esto finalizo. Muchísimas gracias por su participación. De verdad, espero que haya sido útil y recuerden que estamos pues abiertos a responder cada una de sus inquietudes. Encuentran nuestras plataformas, allí nos van a poder contactar y no sé si tenemos tiempo de preguntas. Muchas gracias de verdad por participar y cuenten con nosotros en todos y cada uno de sus procesos porque para eso estamos. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Diana y a la doctora Daisy. Vamos a hacer la pequeña breve ronda de preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con Merly Cárdenas. Ella nos dice, muy buenas tardes. ¿Cómo se puede establecer en un análisis de riesgo los puntos que tengo que establecer en el monitoreo microbiológico? Vale, entonces, de manera general, la respuesta respecto a esta pregunta, vamos a mencionar los puntos críticos
que se podrían revisar para el desarrollo de la identificación de los puntos a monitorear. Entonces, en primera instancia, se debe conocer el proceso, se debe evaluar el tipo de producto, la clasificación de las áreas en las cuales se lleva a cabo el proceso de producción, las fuentes de contaminación, tanto materias primas, personal, equipos, la proximidad al producto, las intervenciones por parte del personal cuando se está llevando a cabo la etapa de producción. Y por último, también dentro de los ítems relevantes, conocer y tener muy bien claro el historial microbiológico de los diferentes monitoreos realizados. Bueno, muchísimas gracias, Janita. Otra pregunta es, si un área se me pasa de límites de acción, pero el resultado se lee a los 2 o 5 días, ¿qué medidas se tomarían sabiendo que ha pasado mucho tiempo desde que se hizo el monitoreo? Vale, respecto a esta pregunta, entonces a nivel industrial, ya a nivel farmacéutico, cuando un resultado de monitoreo microbiológico excede los límites que tenemos establecidos, tanto de alerta como de acción, se puede, en primera instancia, y lo correcto es abrir una investigación en la cual vamos a evaluar el impacto potencial sobre los lotes fabricados desde el momento en el cual se generó el muestreo, revisar las condiciones del proceso, del ambiente, identificar los microorganismos detectados. Con base en los resultados de esta investigación, se determinan las acciones correctivas y preventivas necesarias con el propósito, pues, de identificar la fuente. También se tiene que hacer un refuerzo en el proceso de limpieza, revisión del sistema ambiental o reentrenamiento del personal de acuerdo a la conclusión que se obtenga en la investigación. Bueno, la siguiente pregunta es, actualmente incubamos las muestras de aire y ambiente durante 5 minutos con TSA. ¿Existen métodos para obtener resultados más rápidos? Sí, o sea, actualmente sí a nivel comercial existen metodologías, entonces podríamos conocerlos como métodos rápidos. Pueden reducir el tiempo de detección de los microorganismos, puede ser a horas o a días, dentro de los cuales vamos a encontrar, por ejemplo, usar la detección del ATP por bioluminiscencia, detección rápida de ATP microbiano. También podríamos usar la citometría de flujo, que permite la cuantificación rápida de células, o ya algo ya un poco más detallado correspondiente a un método molecular por medio de PCR, que permite la detección de ADN microbiano. Bueno, la siguiente pregunta es, en cuanto al muestreo por sedimentación, si las placas se exponen durante menos de 4 horas, ¿debo considerar otros límites? ¿Con qué criterio? ¿Puedo basarme en el historial de recuentos, siempre siendo el límite menor al de 4 horas? Vale. Perdón, como complemento de la respuesta anterior, es importante que pueden usarse métodos alternativos, sin embargo, estos métodos deben ser validados y debe realizarse una comparación respecto a las metodologías de la farmacopea y se deben cumplir todos los atributos exigidos. Ya en cuanto a la pregunta que mencionas, entonces, si la exposición es menor a 4 horas, este cambio de tiempo debe justificarse dentro del programa de monitoreo ambiental, ya que pues los límites establecidos, por ejemplo, por la OMS en el anexo 1, se basa en placas expuestas hasta este tiempo de máximo. En algunos casos, lo que se debe hacer es pues ajustar los criterios ya a nivel documental y pues presentar la razón por la cual se realiza la actualización. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta es, en la planta de procesamiento de estériles, ¿quién debería realizar el muestreo? ¿Solo se podría el área de microbiología? Bueno, en cuanto al desarrollo de los monitoreos microbiológicos, es importante que el personal que desarrolla la actividad cuente con entrenamiento, con conocimiento. Entonces, normalmente lo hace el área de microbiología, compuesto pues por microbiólogos o sociedades de microbiología. Esta actividad se podría desarrollar por personal que haya cumplido a cabalidad su etapa de entrenamiento, que conozca todos los riesgos asociados al desarrollo de la actividad. Bueno, entonces muchísimas gracias, Dianita, por respondernos las inquietudes.
las preguntas que no fueron respondidas, en el chat les voy a compartir los correos a los cuales pueden enviarnos sus preguntas. Nosotros, con total amabilidad, les responderemos cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. Esperamos verlos en las próximas webinars. Si tienen alguna sugerencia sobre algún tema, estamos bienvenidos para ello. Y recuerden que nuestras webinars son un proceso educativo, el cual año a año es una actualización. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día.